El miedo al que dirán es un monstruo que se esconde en las sombras de tu mente, acechando cada uno de tus pasos, esperando el momento oportuno para devorarte. Es una bestia silenciosa que te acompaña a todas partes, que te susurra al oído que no eres suficiente, que nunca lo serás si no cumples con las expectativas de los demás. Ese miedo es el que te amarra a una vida de dudas, de inseguridades, de decisiones tomadas no por lo que realmente quieres, sino por lo que otros esperan de ti. Es el miedo que te convierte en un prisionero de tus propios pensamientos, que te arrastra hacia una existencia en la que tu valía depende de la opinión ajena. Cada vez que miras atrás, temes ser juzgado, temes que alguien te critique, que alguien te señale con el dedo. Cada acción, cada palabra, cada sueño se filtra a través de ese filtro distorsionado, ese juicio constante. Y así, pasas tus días, viviendo en una cárcel que no puedes ver, pero que sientes en tu pecho, en tu garganta. Es el miedo de no ser aceptado, de ser rechazado, de no encajar en un molde que nunca pediste. Y con cada vez que cedes, que te callas, que te escondes, vas perdiendo pedazos de ti mismo, hasta quedar irreconocible. ¿Sabes lo peor de todo? Que este miedo te hace creer que es necesario, que sin él serías un desastre, que sin la validación de los demás no puedes existir. Te han enseñado a vivir con este monstruo a tu lado, a abrazarlo como una parte de ti, a pensar que es normal tener miedo a lo que otros piensan. Pero no lo es. Es una mentira que te han inculcado, un veneno que te han hecho tragar lentamente. Y mientras sigas cediendo a esa presión, seguirás dejando que otros definan tu vida, tus decisiones, tu identidad. ¿Realmente crees que vivir bajo ese constante temor es lo que te mereces? Este miedo no solo te hiere en el presente, sino que te roba el futuro. Te hace quedarte en lo cómodo, en lo seguro, en lo conocido. Te obliga a renunciar a tus sueños, a tus deseos, a tus pasiones, porque crees que no serán aceptados, que no serán comprendidos. Y te conviertes en alguien que solo vive para agradar, para encajar, para no ser señalado. Pero déjame decirte esto, el miedo al que dirán te mata lentamente. No es una fuerza que te desafíe o te haga más fuerte, es una corriente que te arrastra hacia el abismo, que te impide ver la luz que tienes dentro. Es como un peso muerto que llevas sobre los hombros, que te hace caminar encorvado, con la cabeza baja, como si fueras invisible, como si tu existencia no valiera nada sin la aprobación de otros. Y mientras sigues sometido a ese miedo, vas apagando tu fuego interior. Vas construyendo una fachada, una máscara que usas cada día, mientras tu verdadero ser se esconde detrás, esperando a ser liberado. Te conviertes en una sombra de ti mismo, una versión diluida, incolora, que camina por la vida sin propósito, sin dirección. Todo porque temes lo que otros pensarán, lo que otros dirán si te atreves a ser quien realmente eres. Pero ¿quién te ha dicho que ser tú mismo es un crimen? ¿Por qué seguir cediendo a la presión de encajar, cuando en realidad, lo único que estás haciendo es destruirte por dentro? Es hora de que rompas con esa mentira, con esa esclavitud emocional que te has impuesto. Es hora de que dejes de vivir con el miedo al juicio ajeno. Porque no necesitas la validación de nadie para ser tú mismo. Tu valor no está en lo que piensen los demás, ni en lo que digan a tus espaldas. Tu valor está en la autenticidad de tu ser, en tus sueños, en tus pasiones, en tu verdad. Y aunque el miedo siga intentando hacerte dudar, aunque la sombra del que dirán trate de seguir acechando, tienes la fuerza para liberarte. Tienes la capacidad de dejar de ser esclavo de la opinión ajena, de caminar con la cabeza en alto, de hablar con tu voz, de vivir sin miedo. Cuando dejas de temer al que dirán, el mundo deja de ser un lugar intimidante y se convierte en un lienzo en blanco, esperando a que pintes tu propia historia. Es un acto de valentía, sí, pero también de liberación. Y en esa liberación, encontrarás la verdadera paz. Porque solo cuando dejas de vivir para los demás, empiezas a vivir para ti. Y ese es el mayor acto de amor que puedes ofrecerte a ti mismo. En este viaje de aprendizaje y crecimiento, cada paso hacia el conocimiento nos acerca a una verdad más profunda.
Si sientes la llamada de la sabiduría y deseas seguir explorando con nosotros, te invitamos a suscribirte en el botón inferior. Activa la campanita y que cada nuevo video sea una oportunidad para avanzar y enriquecer tu camino. Para concluir, te dejamos 5 acciones poderosas que debes cultivar para poder enfrentar el miedo al que dirán. 1. Cultivar la confianza interior. En muchas tradiciones espirituales, como el cristianismo, el budismo o el hinduismo, se habla de la importancia de reconocer nuestra verdadera naturaleza, que es divina y perfecta. Si logras conectar con esa esencia, descubrirás que no necesitas la validación externa para sentirte completo o valioso. La confianza interior proviene de entender que eres parte de un plan universal y que, independientemente de las opiniones ajenas, tu ser es único y valioso. Una práctica diaria de meditación y estudios de tu propia psicología en este defecto puede ayudarte a fortalecer esta confianza. Cuando meditas y estudias tus defectos, preguntándote, ¿desde cuándo los tengo?, qué buscan, cómo actúan, qué me hacen sentir, qué ocasionan, etc., te ayudarán a poco entender la causa de tu sufrimiento y encontrar más la paz. Esto te permite empezar a liberarte del miedo al juicio, porque aprendes a ver que tu valía no depende de lo que los demás piensen, sino de lo que eres en esencia. Así, podrás caminar con más seguridad en ti mismo, sabiendo que el juicio ajeno es solo una manifestación externa que no refleja tu realidad espiritual. 2. Aceptar la impermanencia. El concepto de impermanencia es fundamental en el budismo, pero también es presente en muchas otras enseñanzas espirituales. Todo en la vida, incluidos los juicios y opiniones de los demás, es temporal. Este principio nos invita a reflexionar que nada en este mundo es eterno, ni el sufrimiento, ni las críticas, ni las alabanzas. Las opiniones que los demás tienen de ti son efímeras, como las nubes que pasan por el cielo. Al comprender esto, puedes liberar tu mente del miedo al que dirán, porque te das cuenta de que, con el tiempo, todo se disuelve. Las personas que te critican hoy, quizás ni siquiera recordarán ese juicio en unos días, mientras que tú sigues creciendo y evolucionando. Así, al aceptar la impermanencia, te liberas de la presión de tratar de complacer a los demás, porque entiendes que el momento presente es lo único que verdaderamente importa. 3. Practicar el desapego. El desapego es un concepto espiritual profundo, presente en diversas filosofías como el hinduismo, el budismo y el taoísmo. El desapego no significa indiferencia, sino liberar tu corazón del apego a las expectativas externas. Cuando te apegas al que dirán, te sometes al control de las opiniones ajenas, lo que te impide vivir de manera auténtica. Practicar el desapego te permite ser tú mismo, independientemente de las expectativas sociales. La clave está en comprender que las opiniones de los demás son solo un reflejo de sus propias experiencias y no un juicio de tu verdadero ser. El desapego te enseña a actuar desde tu esencia, sin importar las consecuencias externas. Por ejemplo, si te sientes llamado a hacer algo que realmente te apasiona, pero tienes miedo de que los demás te critiquen, el desapego te ayudará a soltar esa preocupación y a seguir tu camino con valentía. Este enfoque espiritual te permite vivir sin miedo a lo que los demás puedan pensar, porque has entendido que su juicio no afecta tu paz interior ni tu propósito en la vida. 4. Actuar desde el amor incondicional. El amor incondicional es un principio que se encuentra en muchas enseñanzas espirituales y religiosas. Amar incondicionalmente significa actuar desde un lugar de compasión, sin esperar nada a cambio y sin preocuparte por la reacción de los demás. Este tipo de amor te conecta con la esencia divina que reside en ti y en los demás. Cuando actúas desde el amor, tu vibración se eleva y la energía negativa de los juicios ajenos pierde fuerza. Al tener esta perspectiva, los miedos relacionados con el que dirán disminuyen porque no te importa si los demás te critican. En lugar de ver sus juicios como algo negativo, puedes percibirlos como una oportunidad para practicar la compasión y el entendimiento. Si actúas desde el amor incondicional, estarás alineado con la energía del universo y, en consecuencia, las opiniones de los demás te afectarán mucho menos. Además,
Este amor hacia ti mismo y hacia los demás te permitirá ser auténtico, sin tratar de agradar a los demás desde el miedo o la inseguridad. 5. Entender la muerte psicológica como una oportunidad de renacimiento. La muerte psicológica es un concepto profundo en muchas tradiciones espirituales que hace referencia al proceso de dejar atrás viejas creencias, patrones de pensamiento y emociones limitantes que ya no sirven para nuestro crecimiento. En este contexto, se refiere a una transformación interna, un renacer espiritual que ocurre cuando liberamos nuestra identidad basada en el ego y las preocupaciones externas, como el miedo al que dirán. En el budismo, por ejemplo, se habla de la muerte del ego como un paso necesario hacia la iluminación. Esta muerte no es una desaparición literal, sino una liberación de la identificación con el yo superficial. En lugar de temer a la muerte psicológica, podemos verla como una oportunidad para liberarnos de las cadenas del juicio ajeno y de los condicionamientos sociales que nos impiden ser auténticos. Cuando morimos psicológicamente a las viejas estructuras de pensamiento, podemos renacer en una versión más libre y auténtica de nosotros mismos. Al comprender la muerte psicológica como un proceso de transformación, comenzamos a aceptar que la liberación de las viejas creencias limitantes puede ser dolorosa, pero también es profundamente liberadora. Nos da la oportunidad de dejar atrás el miedo a lo que los demás piensan y avanzar hacia una vida en la que nuestra esencia espiritual y nuestra verdad interior sean las que guíen nuestras decisiones. Este proceso de muerte nos permite avanzar con más ligereza, sin los temores que antes nos ataban, viviendo desde el corazón y no desde la expectativa externa. Estas prácticas espirituales no solo te ayudan a enfrentar el miedo al que dirán, sino que también te permiten vivir con una mayor paz interior, autenticidad y amor hacia ti mismo y hacia los demás. Cada uno de estos pasos te acerca más a una vida plena y consciente, alineada con tu verdadero ser. Te invitamos a ver el siguiente video que te apareció en pantalla para que sigas nutriéndote del conocimiento que te dignifica. Recuerda que tu valor no depende de lo que los demás piensen de ti. Eres único y tu esencia es poderosa. El miedo al que dirán desaparece cuando te conectas con tu verdadera autenticidad. No tengas miedo de ser tú mismo y de seguir tu camino con confianza. El único juicio que importa es el que haces de ti mismo, y cuando te aceptas, todo lo demás pierde fuerza. Confía en ti, porque eres más fuerte de lo que crees y tu luz siempre encontrará su camino.